Bueno, el día de hoy hablaremos sobre hacia la conciliación del Estado mexicano. Tenemos dos temas, que es el cardenismo y el milagro mexicano. Empezando con el cardenismo, tenemos el presidencialismo y el corporativismo, que buscaba, fue después de la Revolución Mexicana y buscaba la estabilidad política. El presidencialismo era la concentración del poder en un presidente, mientras que el corporativismo era distribuirla en sindicatos. Las reformas que hubieron gracias a esto fue la agraria, que fue la repartición de tierras, y la conciliación del ejido, la expropiación petrolera, que fue en 1938, y se creó Pemex. Y la educación socialista, que buscaba la expansión de la educación y que fuera libre. Ok, después tenemos la oposición del PAN. Se fundó en 1930, fue en respuesta a las políticas cardenistas. Su ideología era la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, y alternativa política contra el PRI. Y pasando a Milagro Mexicano, tenemos la estabilidad política, que fue en 1940 y 1970. Sus bases eran la industrialización y la intervención extranjera, y la estabilidad macroeconómica. También tenemos el proceso de industrialización, que fue la sustitución de importaciones. Buscaba usar el producto nacional para reducir la dependencia, y el crecimiento del PIB, alto desarrollo económico y la urbanización, expansión de ciudades. También tenemos los límites de la democracia, que el PRI hegemónico, que era el control político y emociones. La represión, que censuraba el control del movimiento opositor, y el crecimiento del PAN. Por acá tenemos la desigualdad y descontento social, que fue el crecimiento económico pero desigual, y la crisis representación política, no había presidentes. El movimiento social en el que en el mundo y en México internacional fue movimiento por derechos civiles, mientras que en México se buscaba propuestas estudiantiles, sindicales y campesinas. Y el movimiento estudiantil, que fue en 1968 por la represión y falta de libertades. Fue por protestas y toma de la UNAM. Y el 2 de octubre de este año fue la matanza de Tlatelolco. Y por acá tenemos los periodos presidenciales, que primero tenemos a Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, y fue la creación del IMSS y la Unidad Nacional. Después tenemos a Miguel Alemán de 1946 a 1952, que fue la modernización y el impulso a la industrialización, infraestructura. Después tenemos a Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, que hizo el desarrollo estabilizador. Después tenemos a Adolfo López Mateo en 1958 y 1964, que hizo la nacionalización de la industria eléctrica. Y por último tenemos a Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, que fue el control político y crisis social. Y bueno, ese sería mi proyecto.